Hello, entré dos minutos tarde porque andaba aquí moviendo algo. ¿Cómo están todos? Ya estoy aquí. Hola, hola, buenas tardes. Esperando que entre Norma. Me voy a mover la, la lámpara maravillosa para que se acomoden las situaciones. Entonces, Norma, ya estoy por aquí. Déjame ver si encuentro Norma para comenzar. Y esperemos se encuentren bien todos en estos días. Aquí en México hoy se celebra el Día de la Independencia Mexicana, entonces estamos de celebración, estamos en lo que es el grito que le llaman aquí, que es gritar viva México, viva todos los héroes de la independencia. Entonces estamos celebrando. Yo soy no muy afecta a todas esas situaciones, pero ahí. Hola, hola Norma. Ya me, Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? sí, te escucho, ¿tú a mí? Sí, te escucho perfecto. Voy a arreglar ahí que se vea un poco más, si no se me ve la mitad de la cabeza. Ya sé, yo igual, es que ya te mueve Me, todo. arreglan, arreglándome un poco los pelos. Ya sé, somos seres humanos muy visuales. ¿Cómo andas, querida Viole? ¿Todo bien? Pues muy bien, por acá les estaba comentando a nuestros seguidores que el día de hoy aquí en México, para los que no nos ven, hoy celebramos la independencia, entonces hoy es día de grito, va a haber muchos cohetes y todo por la noche el día de hoy, entonces me voy a salir a disfrutarlos al rato porque soy fan de los cohetes que le llaman acá o de los fireworks que le llaman en otro lado o los Claro. de cosas. Entonces, hola Norma, pues bienvenida otra vez a otro episodio más de Compartiendo Vino, un lugar, Hola. estamos aquí invitando a diferentes terapeutas para que nos muestren su mirada, para lograr un desarrollo, una nueva forma de vivir y una nueva forma de accionar ante la vida, ¿no? Sí. Entonces, Norma es biodescodificadora, ella está desde Argentina y es una de nuestras 5 terapeutas que va a estar en el evento de Encuentro con la Conciencia, pero de eso le hablamos después. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos hablado de diferentes formas o de diferentes miradas ante lo que viene siendo, ¿cómo decirlo? Las diferentes formas, yo creo que las diferentes ramas de una situación que es el miedo, Sí. ¿no? He hablado Sí, con sí. Daniel Curvelo del miedo para evolucionar, hemos hablado con Patty Mullen de lo que el miedo por qué tenemos miedo, por qué queremos cambiar, pero no habíamos hablado del miedo visto desde la biodescodificación. El miedo en Sí. algunas formas, pues es algo positivo porque te ayuda hasta salvar tu vida, ¿no? Pero Siempre también, te ayuda a trascender el miedo, ¿no? El miedo es un programa que tenemos, digamos, y el miedo es, dentro de los síntomas, podemos decir que es uno de los peores síntomas por las creencias, ¿no? Si hacemos una lista de miedos, creo que estaríamos todo el día escribiendo miedo a esto, miedo a aquello, miedo a enfermarse, miedo. O sea, es una lista infinita de miedos, ¿no? así Eh, es. entonces, bueno, ¿cómo trascender el miedo? Justamente, ¿no? Por ejemplo, en algún momento yo escuché por ahí que el miedo también es detonante, tanto de cosas buenas como de cosas que a veces no las comprendemos, como desarrollarte algún don. Normalmente la gente o las personas que empiezan a generar un cambio en su vida es debido a un miedo que les sucedió, o sea, o al tener Sí, miedo a una situación, ¿no? Entonces, sí, sí. trascender, ¿cómo sería trascender, Norma? Bueno, primero que hay una palabra que usamos mucho en descodificación biológica y en la formación, y se dice, el miedo a la cosa atrae la cosa para que dejemos de tenerle miedo a la cosa, ¿no? Es muy, muy claro, es claro, o sea, el miedo, por ejemplo, a la enfermedad
¿Qué pasa con la biología? Visto biológicamente, aparece la enfermedad, ¿para qué? ¿Para qué? Para salvarnos la vida, para bajarnos ese estrés de ese miedo puntual. ¿Mm? Ujú. Un ejemplo, ante un diagnóstico, ante un diagnóstico importante, grave, hace poco tuve una consulta de otra colega que me contaba un caso y ella quería verificarlo con otros colegas, ¿no? Y en este caso me consulta a mí. Un chico que tenía una vida normal, un chico de campo, ¿no? Una vida tranquila, de pronto comenzó a sentirse mal y va al médico, le detectan un cáncer, un tumor en los riñones. ¿Mm? Y con este Ok. asunto de los protocolos y estas cosas absurdas, ¿no? que hacen, él entró solo a la consulta, su esposa lo tuvo que esperar afuera. El diagnóstico lo recibe solo. ¿Mm? Conflicto de Ujú. diagnóstico. Usted tiene tumor en los riñones, bueno, etcétera. Todo lo que el médico dice, ¿no? Mira, y Eso ahora pasa a los días lo lleva, se siente mal y vuelve a la consulta, a una nueva revisación. ¿Y qué disparó el miedo a la muerte? Porque ese conflicto de diagnóstico ante una situación de tumor o de cáncer es inmediatamente el miedo a la muerte, que Ujú. dispara unas manchas en el pulmón. ¿Qué significa el pulmón? Justamente es el miedo a la muerte, ¿no? La falta de aire, toda la parte que es respiratoria, todo lo que son los bronquios, los pulmones, es cuando tenemos un miedo a la muerte, ¿no? Entonces ahí se ve claro desde la biología el conflicto de diagnóstico, ¿no? Se vio Ujú. clarísimo, la verdad, bueno, lo confirmamos entre colegas y ver cómo se puede ayudar a la persona a salir de esa situación de pánico, de miedo a la muerte, ¿no? Y bueno, desde la terapia hay muchos puntos, muchas cosas que se pueden ver, principalmente bajar el estrés de la persona, del paciente, y que vaya al punto, por ejemplo, cuando recibió el diagnóstico. ¿Qué le dijo Ujú. realmente el médico? Porque ante un diagnóstico de, un ejemplo, de un tumor maligno, ¿qué pasa? Nos bloqueamos inmediatamente y no escuchamos todo lo demás que dice el médico, el tipo de tratamiento, cuánto tiempo va a llevar, toda esa parte no la escuchamos. ¿Mm? Nosotros Ujú. solo, la persona solo escucha a muchas veces, no siempre, ¿no? Escucha únicamente el diagnóstico y bueno, de ahí viene justamente el conflicto de diagnóstico. El conflicto de diagnóstico dispara más del 90% de la grabación de los casos. Es altísimo el número, ¿no? Pero está comprobado, lo hemos visto muchísimas veces en terapia. Entonces, ¿cómo trasciendo ese miedo? Ujú. ¿No? En este caso, el miedo a la enfermedad. ¿Cómo lo trasciendo? ¿Mm? Fíjate, ahorita acabas de decir mi caso, cuando a mí me dicen lo del cáncer, yo estaba sola, o sea, desgraciadamente al salir sola dentro del consultorio, por fuera me estaba esperando mi hijo. Tuve una persona que me estaba guiando, entre comillas, obviamente fueron como 5 o 6 médicos en los que vi a la par porque era Claro. buscar otro y otro no. Y tuve la bendición de que 3 de ellos me dieron todo lo contrario, buenos consejos, pero yo tenía una asesoría en ese momento de un astrólogo, pseudo astrólogo, que me dijo, si no cambias, cuando tienes 42 años te va a volver. Entonces me puso un Ujú, condicionante y yo no quería cumplir 42 años. O claro. sea, tenía un miedo a cumplir 42 años porque dije, pues es que ya me dijo alguien que sabe que si no cambio voy a volver. Entonces, para mí era como dejé de hacer muchas cosas que era Violeta, sí, en positivo, pero al mismo tiempo no quería cumplir 42 años. Claro, claro, decimos nosotros también una palabra cura, una palabra mata, ¿no? Una sola palabra puede desatar una curación, una sola también una tragedia, ¿no? Como en este caso, la programación. ¿Por qué suceden esas cosas? Porque nosotros siempre damos la autoridad afuera, ¿no? Para Ujú. nosotros el médico es la autoridad. El brujo, el chamán, es la autoridad. Entonces lo que el otro diga es palabra santa, como quien dice, ¿no? Sí, sí, Es sí. palabra santa.
¿no? Entonces, bueno, hay que salir justamente de esos patrones, ¿no? Y conectarse con unos mismos. ¿Qué siento yo ante esto que estoy pasando? ¿Un síntoma, una dolencia? ¿Qué estoy sintiendo? ¿No? ¿Cuáles son Claro. las opciones que yo tengo y que yo quiero hacer? ¿Mm? Dejemos de darle, dejemos de dar, o sea, ya basta de dar la autoridad al otro. Le damos la autoridad a los gobiernos, le damos la autoridad a los profes, la autoridad, siempre afuera. ¿Cuándo me voy a hacer cargo? ¿Cuándo nos vamos Dios. a hacer cargo como sociedad de nuestras vidas y de nuestras decisiones? ¿Mm? Entonces, bueno, es la forma de trascender, porque preferimos darle la autoridad al otro por miedo a qué, a equivocarme, al qué dirán. ¿Mm? Por eso te digo, si nos ponemos a hacer una lista de miedo, creo que estaríamos todo el día taca, 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 ¿no? Es que son demasiados, o sea, realmente nos han insertado, Claro. son miedos y submiedos. Bueno, son programas. Recordemos que nuestro programa principal en todo ser viviente es la supervivencia. ¿Mm? Ujú. La supervivencia siempre, si sentimos que nuestra supervivencia está en juego, que corremos riesgo, aparece el miedo como una herramienta, digamos. ¿Mm? Entonces, bueno, Claro, por eso como decimos, hay miedos y miedos. ¿Mm? Muchas veces dicen el miedo no es onzo, claro. ¿viste? Cuando uno, claro, ¿viste? El miedo no es Acá dice onzo. Y bueno, ¿cuántas veces hemos tenido miedo por que te digo ciertas que acá situaciones? dicen que el miedo manda. Claro, bueno, ¿viste? Y bueno, imagínate el miedo no es onzo, generaciones y generaciones, ¿desde cuándo venimos escuchando esas cosas, no? La abuela, la madre, la tía. Guarda, mija, ¿no? El miedo no es onzo, ¿eh? ¿Viste? Volviste, claro, porque el miedo no es onzo. Entonces, bueno, ahí está, hay programaciones, ¿no? Por eso cuando uno tiene una nueva conciencia y nos aparece ese miedo, ese fantasma que nos programaron allá en la infancia y mucho más allá, porque también son los miedos desde el proyecto y sentido también, ¿no? De nuestra madre, los miedos que puede haber traído, y miedos que cargamos que no son nuestros. ¿Mm? Evidentemente no son nuestros. Entonces ahí hay que tomar conciencia. Si esto no es mío, esto no me pertenece. Y comenzar a buscarlo. Una forma de trascender el miedo es a lo mejor tal vez anotar toda la lista de miedos que tenemos y ver cuál es de nosotros y cuál no es de nosotros. Posiblemente, sí, sí. Sí, sí, cuando uno puede hacer eso y decir, bueno, realmente, o lo puede hacer por percepción también, por intuición, ¿no? Ujú. Uno se da cuenta y dice, ¿cómo? Esto que estoy viviendo, te lo digo porque uno lo ha pasado, siempre digo lo que si no pasó por mi cuerpo no lo cuento, darme cuenta que muchos miedos que yo tuve y pude ir superando, sorteando, todos esos son los miedos de mi madre. ¿Mm? Ya. Y uno rápidamente le viene así la información y la imagen, y vos decís, y cierta característica que tenía mi madre, y digo, claro, son los miedos de mi madre. Gracias, madre, gracias por mostrármelo, pero te lo devuelvo para yo poder hacer mi propia experiencia, ¿no? Claro. Porque entonces así uno se va despegando justamente de la parte ancestral, de los padres, siempre agradeciendo, pero esa experiencia fue de ellos. Yo quiero hacer Claro. mi propia experiencia y trascender todos esos miedos. ¿Mm? Y así, viste que ahora yo te decía, tengo pánico escénico. Fui superando muchísimo, muchísimo. Bueno, hoy en día tengo varias clases, viste, ya sea por Zoom y acá en Salta, en Argentina, estoy haciendo un presencial. Es la primera experiencia en presencial que doy yo. Si bien acompañé muchísimos seminarios, pero es la primera vez, digamos, que lo doy yo al seminario. Y bueno, hoy ya estamos en el módulo 5, bueno, ya está, o sea. Ya estaba todo. Mírame, Claro. cuando Daniel propuso que hiciéramos esto, Daniel Curvelo, que hiciéramos lo de compartiendo vino en su momento, yo le decía, no, es que yo qué voy a andar haciendo
en lives de eso, le dije, no me veo. Yo los primeros lives sudaba y era que me empezaba a arreglar desde súper temprano. Ahorita ya 5 minutos se acomoda, pero ¿cuántos episodios vamos? Dos series y no sé cuántos episodios, ¿no? Y sí siempre sientes un miedo o un nervio. Bueno, mejor dicho, ya es un nervio nada más, ya no es ese miedo. Claro, y bueno, y ahí está lo fabuloso, Viole, porque ve qué hiciste vos, enfrentaste al cuco, enfrentaste al miedo, ¿viste? Y bueno, y ahí está la clave. Bueno, voy a ir enfrentando los miedos, ¿ah? Todos esos fantasmas que por supuesto lo tenemos en nuestra propia cabeza, ¿no? Todas Claro. esas creencias. Entonces las voy enfrentando, las enfrento. Entonces, cuando va pasando y cuando uno va relajando, decís, bueno, no era tanto como yo creía que era. ¿Mm? Claro. No Hay una era tanto. escena en Batman, no sé si alguien ha visto Batman o quién no ha visto Batman, donde Sí, pero las Batman padre, ¿no? Donde sale Christian Bale, donde él enfrenta sus miedos y baja, ¿no? A la cueva y le empiezan a dar vueltas todos los murciélagos y todo el rollo, ¿no? Yo leí por ahí que también esa parte llega desde un punto egocentrista. Y entonces a mí me causó como que un conflicto, o sea, aquí entonces el ego nos ayuda también a trascender un miedo, porque a veces por decimos, supuesto. sí, sí lo voy a hacer, porque por lo que sea, ¿no? Porque ya no quiero que digan que tengo miedo, porque necesito ser Batman, o sea, por lo que quieras. Entonces vas Claro, cierto punto con un poco de ego. Entonces, desde ese punto el ego también es algo positivo si lo analizamos desde ahí. totalmente. Vos sabés que siempre es bueno ponerse la capa de superhéroe, ¿no? Inclusive cuando uno logra algo, ¿por qué eso? Porque como el cerebro, digamos, no distingue lo real de lo imaginario, para el cerebro es real, entonces yo, si me pongo en posición de superhéroe, viste que la posición de superhéroe es así, entonces Sí, para el cerebro soy un superhéroe. ¿Mm? Es muy bueno ponerse frente al espejo en posición de superhéroe en ciertas situaciones, ¿no? Y sentirse un superhéroe, entonces ahí le estoy dando la orden a mi cerebro. ¿Mm? claro. Soy un superhéroe y allá voy, viste, así para adelante, ¿no? Y Sí, lo trasciendo, por ahora supuesto que lo trasciendo. ¿Viste? Me encantaría ser así y volar. sí, sí, ¿Viste? sí, Si yo creo que vuelo, total- voy a volar. Pero totalmente. mira, vamos a lo magnífico, a lo maravilloso que es conectarse con la biología, conectarse con nuestro cerebro, darle la orden, porque para el cerebro tiene que tener una orden concreta. ¿Mm? Porque no distingue lo real, lo imaginario de lo virtual. Para el cerebro es Ujú, como todo lo mismo. Entonces todo tiene que lo ser mismo. algo concreto. Si es concreto, entonces lo estoy viviendo, lo Ujú, estoy haciendo. ¿Mm? claro, Entonces, eso es muy, muy positivo para poder trascender todos los miedos. Y como decís vos, también sería siempre que lo plasmamos en un papel, ¿no? A nuestras cuestiones, es muy sanador. Es muy sanador. Y sería muy bueno, sí, hacer una lista de a ver cuáles son los miedos que me marcan día a día, que me marcan, van marcando mi vida o han marcado mi vida. ¿Mm? ¿Cuál es? Mira, lo sostengo todavía, estoy sosteniendo ese miedo, esa inseguridad, miedo a esto, miedo al que dirán, miedo de salir, miedo a mostrarme, bueno, como te digo, una lista infinita. Entonces, anotar todos los miedos para ir trascendiendo, ¿m? Para claro, ir justamente evolucionando, como se dice de la descodificación, evolucionar sobre el conflicto. ¿M? claro. Entonces ahí es soltar la mochila, hacer una toma de conciencia, ¿no? Y suelto la mochila, suelto esa mochila que tanto me pesa, ¿no? Hay personas que tienen miedo y es muy, muy marcado. Yo creo que inseguridades y miedo lo podemos llegar a vivir a diario, pero hay Claro, miedos que te paralizan y como te digo, uno de los peores síntomas es el miedo. ¿M? Porque claro. el miedo dispara cualquier situación. Y no solo eso, sino que también te paraliza. Vos viste, el miedo te clava en el piso, como quien dice, y no podés, sentís como un pánico importante y no podés avanzar. ¿Mm? Sí, Entonces, totalmente. ¿cuál es el miedo justamente que me va acompañando
y allá voy, lo trasciendo, paso esa oscuridad. ¿Mm? Yo creo que el miedo más grande del ser humano es soltar los miedos. Sí, 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 sí. o sea, Es sentirse, yo creo que no puedo decir eh, creo que el ser humano, el sentirse libre, libre, es el miedo que tiene sentirse libre, ¿no? Libre totalmente de un montón de cosas, ¿viste? Y es como que tiene un miedo, decir como que ahora qué hago, ¿viste? Ahora qué hago que no siento más miedo, ¿viste? Que es como que como que necesitamos depender de algo, ¿no? oye, sí, Siempre le estamos dando el poder a otra cosa. ¿Mm? Entonces, claro, observemos, la autoobservación es muy importante. muchas veces soltamos un miedo, pero como no conocemos otra cosa, le buscamos otro personaje que es similar. Es como, voy a hacer un ejemplo otra vez de los superhéroes. Soltamos un miedo y, o sea, ya terminamos con, no sé, me voy a Spider-Man, ya derroté a Octopus y luego me aparece el Claro, otro y luego el otro, pero al final del día a lo mejor es un bucle porque como no quieres soltar el miedo, te estás buscando solamente personas que te reafirmen que no soltaste ese miedo. claro, totalmente, totalmente. Si no, digamos, siempre nos va a aparecer la misma escena para resolver el conflicto, ¿no? Por eso uno dice, pero ¿por qué siempre lo mismo? ¿Mm? Ujú. Nos aparece lo mismo porque no hemos resuelto el conflicto original. Entonces, si no queremos soltar, hay X miedo o algún miedo que nosotros sentimos que nos marca, entonces busquemos el origen de ese miedo. A ver, ¿dónde sentí miedo, pánico, terror por primera vez? ¿Mm? Nos vamos allá en el tiempo, a lo mejor hace unos días atrás, a lo mejor hace un mes, un año, o allá en la niñez, ¿no? 3, 4 años, ¿dónde estuvo ese primer miedo y ese terror que no lo pude resolver en ese momento? Entonces lo voy a seguir llevando a lo largo de mi vida. Entonces cuando Claro, aparece ese miedo importante, ese miedo que me paraliza, entonces busco, sola suele bajar la información, ¿no? Cuando ya tengo conciencia, cuando ya digo, voy a buscar ese miedo, va a bajar sola la información y uno va a relacionar así, ah, claro, un ejemplo, me hicieron asustar cuando yo tenía 3 años. Salió mi hermano vestido de fantasma de adentro del placar, por ejemplo. ujú, Y a los 3 años, imagínate un pánico, un terror, una cosa. Entonces queda ahí, queda, o algo que hayan visto, que se vio en la niñez, ¿no? Y que le haya provocado un miedo, un terror. Entonces claro. eso pasó, pero quedó criptado, quedó guardado en el inconsciente. Entonces cada vez que me aparece una vivencia similar a esa, me va a aparecer el mismo miedo. ¿Mm? ¿Cuándo me va a hacer ruido? Cuando yo comencé, pero siempre lo mismo, ¿qué pasó? ¿No? Y Ujú. ahí o me curo sola o comienzo a buscar terapeutas. Decir, bueno, a ver qué me voy a hacer, hipnosis, descodificación biológica, reiki, no sé, todas las ramas de holística, pero nunca demos el poder afuera. ¿Ah? Cuando yo busco el camino de sanación es porque yo estoy buscando el camino de sanación y yo tengo el poder de curarme. ¿Mm? Claro. Eso tenerlo bien, bien presente. Bueno, Pablo Flores, que es con el que yo estoy estudiando astrología, él siempre nos dice que estemos cuestionando hasta lo que él dice, ¿no? O sea, que tengamos esa capacidad de que no creamos todo y que siempre revisemos qué nos beneficia y qué no nos beneficia. Yo estoy muy de acuerdo con eso, con esa parte del cuestionar lo que se nos dice, pero tal vez a lo mejor el no tener una conexión con el cuerpo, no escuchar o no sentimos, porque siempre hay algo que nos muestra ay, esto no está bien, o ay, esto no me Sí, gustó, o a lo mejor personas, pero es una cosa, a veces algo muy pequeño, ¿no? Cuando estamos aquí en este camino terapéutico, hay personas que nos resuenan y hay otras personas que simplemente no nos resuenan, pero cuando tengamos, es parte de trascender el miedo, yo creo que es conectarte con lo que te está indicando tu cuerpo. sí, 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 Y creo que, totalmente. y creo que en esa parte seguimos como que muy desconectados, hemos estado muy desconectados porque de niños justamente sí estamos
accionando en base a las emociones, pero ya de grandes hemos llegado a ser, yo creo que hasta autómatas. En algún momento nada más nos levantamos, Claro. vamos y Sí, evitamos sí, la nos conexión. desconectamos del yo, de nosotros nos desconectamos, ¿no? Y llega un momento que, bueno, que uno hace clic y vuelve. Por eso yo en la terapia, en la consulta, siempre a la persona que viene a consultar, al margen de buscar la emoción, todo, siempre le sugiero, digamos, la autosanación, ¿no? La autoobservación. ¿M? ¿Qué me quiere decir esto que estoy sintiendo? Un síntoma, una dolencia, a ver qué me pasó que estoy sintiendo esto. Entonces me envuelvo, me conecto con el yo superior, ¿no? Claro. Y la respuesta es exacta, lo he vivido, como te digo, en muchas consultas, la experiencia, y es exacta. La biología, primero que la biología es exacta. Entonces nos conectemos con la biología. Ah, no tengamos miedo de conectarnos con el, justamente, ¿ves? No tengamos miedo de conectarnos con el síntoma, con la dolencia. ¿Qué mensaje me está trayendo esto? ¿Ah? ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿A qué le tengo que poner freno? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Mm? Entonces, allá vamos, como quien dice, ¿no? Claro. Entonces, bueno, romper esa barrera, romper el hechizo, como digo yo, romper el hechizo y la verdad que da mucho resultado en las terapias, ¿no? Cuando uno rompe el hechizo y se da cuenta que el poder lo tiene uno. Claro, de hecho cuando ya estás en esto, en estas formas de conciencia, porque son formas de ser consciente, yo creo que ya no tanto es una terapia, es un aprendizaje de cómo ser conscientes. Al estar aquí en este camino empiezas a desarrollar ese tipo Sí, de situaciones que tenías hasta dormido. Ya hay cosas que antes te pasaban y a lo mejor de lo dormido que estabas no reaccionabas, pero ya si alguien te dice algo, por mínimo que sea, ya dices, esto ya no me gusta. Oye, espérame, claro, ya es sí, como que en sí. automático y no es tanto, hace poco me dijeron tu nueva forma de vida, o sea, tu nueva forma de vida o tu nueva forma de ser, pero ya no, ya te das cuenta cuando realmente te sensibilizas a que la situación sea en beneficio o no en beneficio de ti como persona y también para los otros, no nada más en ti, pero primero empiezas por ti, ¿no? Para tras, Claro, pues yo creo que una de las formas más adecuadas pues es a lo mejor estudiar una PNL enfocada no al negocio, porque desgraciadamente la PNL la sacaron para volvernos autómatas y ser unos claro. ventas y volver a trabajar y decir, yo soy vendedor y voy a vender, y para eso Sí. no las introdujeron, ¿no? Pero Claro, no, no, uno, cuando por ejemplo, cuando los alumnos, cuando comienzan, por ejemplo, la formación en descodificación biológica o un taller, siempre les remarco que es para la autosanación, ¿no? La autocuración. Y cuando hacemos el intercambio en los seminarios, la mayoría comienza el camino de conocimiento por ellos mismos, ¿no? uh-huh, Después ellos verán al final del seminario si quieren ser terapeutas o no. Si bien te formas como terapeuta, pero no estás obligado a hacerlo, claro, ¿no? Está bien, más bien te formas en el autoconocimiento, en esta nueva conciencia, como digo yo, hacia una nueva humanidad, así ¿no? es. Tenemos que salir de todo, hay muchísimos programas que nos van insertando, ¿no? Que tenemos ahí insertados. Entonces hay que tener la conciencia para ir saliendo justamente de todas esas cosas que me mantuvieron preso emocionalmente durante años, ¿no? Y bueno, y ahí está justamente la magia. Ahí Así está es. justamente romper ese hechizo. Entonces uno comienza a mirar de diferente manera, es maravilloso como comienza, diría Henry Corbera, te convertís en observador. Inclusive él tiene un libro que creo que se llama El Observador. eh, bueno, te convertís en observador, no en... Salís de la crítica también, Claro, ¿no? Salís de esa de estar criticando al otro, porque de alguna forma también te estás criticando vos. claro, Entonces salís de todo eso y te convertís en observador sin juzgar, ¿m? claro. Sin juzgar. Entonces, bueno, ese mundo es maravilloso.
¿no? Es magnífico. Ay, Dios mío, me pesa tanto dejar de juzgar a las Kardashian. No, solta, respira, solta y confía. Hay que ver por qué, por qué, ¿viste? Sí, sí, sí. O sea, Yo, es algo para mí fascinante el concepto de ellas, del ser humano, del cómo están atrapadas en las Matrix y cómo quieren, a mí se me figura, o sea, se me figura el Mr. Smith de la Matrix así, o sea, claro, claro. se Bueno, reproducen. pero es la evolución de cada uno, ¿no? No todos estamos en la misma vibración. No es todo, vos viste que hay personas que te llegan y ven el mundo. Hay un ejemplo que se da que lo doy en el seminario. Estamos todos viendo la misma obra de teatro. Todos estamos viendo la misma obra de teatro. Termina la función, uno dice, el actor hubiese podido dar más. Sí. La obra, la verdad que no me gusta. O sea, la misma obra, distintos puntos de vista, Claro. ¿no? Entonces, es así, ¿no? Podemos leer el mismo libro y vamos a tener distintos puntos de vista, ¿no? Vamos a ver diferentes cosas. Entonces, bueno, Claro. es exactamente, es eso, estamos en una gran puesta en escena, ¿no? Estamos Claro. viviendo, estamos en eso. No, y totalmente. Entonces, son distintas las miradas y las vibraciones. No todos están con esa vibración, no todos están con la vibración del otro, ¿me entendés? Si bien hay un inconsciente colectivo que está manteniendo ciertas situaciones, por ejemplo en Latinoamérica, principalmente acá en Argentina, por ejemplo, es muy común echarle la culpa a los gobiernos, ¿no? Nadie se hace cargo que ese gobierno está ahí porque lo han votado, lógico, ¿no? Pero no, es mejor Es lo criticar y mismo de decir que acá. el presidente... Y siempre ese círculo vicioso Latinoamérica, ¿no? En ese círculo que la Claro. culpa es del gobierno, pero el gobierno lo puso el pueblo. Así ¿Cuándo es. te vas a hacer cargo? ¿Me entendés? Así Entonces, es. bueno, así como es a nivel inconsciente colectivo, también es en la vida de uno, ¿no? Sí, yo ese ejemplo lo pongo mucho cuando son las inundaciones de las ciudades, que se empiezan a quejar que el gobierno no ha hecho nada, que el gobierno no esto, que el gobierno aquello, y yo les digo, ok, ¿tiraste basura a la calle? ¿Hiciste alguna planeación para ver dónde estaba tu casa? Porque es más que sabido que donde agua fue, agua pasa y agua volverá a pasar. Claro. Entonces, ¿dónde está tu responsabilidad como ser humano de decir, ok, si aquí me voy a construir mi casa, pues tengo que revisar qué hay alrededor? Para eso están los ingenieros, para eso Diosito dio los ingenieros, y no la estamos utilizando porque al final del día queremos estar en ese lugar, por lo que tú quieras, ¿no? Entonces, llegan las inundaciones, está todo tapado, pero el gobierno ahí le están echando, ¿no? Entonces, yo siempre Claro. también, no tanto con el gobierno, pero con en general, con esa parte, ¿no? Porque es cierto, o sea, solemos, y volvemos a lo mismo, y es un miedo también. Claro, claro que sí. El miedo no Claro. hace el que digamos, me equivoqué, voté Sí, por el... sí, sí. Sí, sí, sí. Pero ¿qué parte de responsabilidad tiene cada uno, ¿no? Si hubiese una conciencia suficiente para decir, bueno, yo aporto desde mi lugar, ¿no? Como ser humano, como ciudadana, para mí, para el planeta, para mi entorno, iría cambiando todo. Va cambiando todo. Entonces, si yo sé que vivo en un lugar que está todo tapado, que está sucio, bueno, ¿qué puedo hacer yo por este pequeño lugar, por esta pequeña porción de tierra que tengo? ¿Por qué tengo que otra vez volvemos a lo mismo? Darle el poder al de afuera. Claro. Son todos estados de conciencia. Entonces, es justamente trascender todos esos miedos. Miedo a esto, miedo a aquello, miedo qué va a pasar, miedo si hago esto, miedo si hago aquello. O sea, basta ya. Vivimos Basta.
demasiados miedos. Miedo a quedarme sin trabajo, miedo a esto, miedo a que me Claro, dejen. O sea, son muchos sí, 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 miedos. Entonces, Norma, sí, sí, tú nos recomiendas que para trascender hay que ser responsables. Responsables de la X que pusiste en la boleta y que te equivocaste, el que hayas el que hayas dicho una frase y que no modulaste tu tono de voz o que también la hiciste con un dejo de lastimar a la otra persona o de dominar o de suprimir o de lo que sea, la claro, tiraste. O sea, el punto es hacernos responsables de que si mi acción, yo siempre les he dicho a mis hijas que si ellas van a hacer un movimiento, siempre se fijen en 360 grados. O sea, si ellas van a agarrar y van a hacer esto, que se fijen qué es lo que va a hacer, qué daño colateral o qué impacto colateral va a tener, claro, para bien o para mal. Si es para claro, bien, claro. qué es lo que vas a generar. Si es para mal, pues hacerte responsable de que todo lo que sucede alrededor se te va a venir en algún momento y te va a decir, oye, porque moviste la mano, a mí me pasó esto, ¿no? Que es lo que... Sí, sí, sí. Entonces, la trascendencia del miedo para empezar es hacernos responsables, entonces. Claro, y ver cuáles son los miedos, como te digo, te vuelvo a repetir, el miedo a la cosa atrae la cosa para que dejemos de tener miedo a las cosas. Somos creadores, también tener esa conciencia. ¿Qué estoy creando? ¿Mm? ¿Qué estoy creando? Entonces, si estamos en estrés, ¿no? Con un miedo permanente, la biología, el entorno, la parte cuántica va a actuar para bajarnos ese nivel de estrés y miedo. O sea, ¿tenías miedo? Bueno, aquí está la cosa para que dejes de tenerle miedo a la cosa. Claro. ¿Mm? Como la ¿Miedo a la cucaracha, enfermedad? Bueno, que le tienes miedo a la cucaracha y todo el mundo los que les tenemos miedo es que me sigue la cucaracha o me está siguiendo la rata. no Es, hablé de cucaracha porque yo les tengo terror. Un miedo que no pude superar. Lo único que me falta es que me aparezca una cucaracha. Ahora no, tiro todo. y nos quedamos aquí en el live. Todavía no superé ese miedo, por favor. Hasta una vez me tiraron una cucaracha de plástico, me acuerdo. No, 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 terror, he tenido experiencia con cucarachas, no, mira, no, no me hables, ¿no? Lo destruyo y lo descreo. No lo puedo creer, ¿sabes? Y ahorita te estás riendo, capaz de que al rato te pasa la cucaracha y le dices, ya te superé! Ya te abro la ventana, todo. Hija, venga, se salga por ahí, por favor, porque tampoco la quiero aquí en mi casa, ¿no? Bueno, ¿viste? Así que, Me he pasado con las cucarachas. No les tengo miedo, pero es como que, oye, hola, ¿cómo estás? Que te vaya bien. Y parece que les digo y parece que se voltean y se ponen, ¿me hablabas? Y empiezan a corretear, ¿no? no, no, es muy estresante, sí. Sí, Muy estresante. Pero ya lo voy a ir superando, ya lo voy a ir superando. Mira, yo le tengo terror, por ejemplo, a las tormentas. ok. ¿No? ¿Qué hizo el universo, el destino? Me trajo a vivir fuera de la ciudad, así como un tipo loma en las sierras de Córdoba, donde las tormentas son importantes. Claro. Entonces, finalmente, hoy en día, no te digo que no les tengo miedito, pero es como que, bueno, ya basta de tenerle miedo porque las tormentas son siempre las mismas, ¿viste? O sea que, No se van a de acabar. todos modos de todos modos no salgo si hay tormenta, ¿viste? Pero bueno, ya relajé bastante, Oye, muchísimo. mi abuela nos decía que cuando hubiera tormenta nos agarráramos el cabello porque el cabello atrae rayos. Pues no me Claro. creas que hasta que tuve casi 35 años empezaba a llover y yo haciéndome las colas para evitar que, o sea, yo decía, ¿cómo podía entrar? O sea, yo creía que el rayo iba a entrar por la Bueno, ventana, por el techo y me iba a tocar porque me andaba agarrando el cabello. claro. No, bienvenido sea el cabello si te agarra una tormenta a campo abierto, porque el cabello justamente hace la estática y te está avisando que cerca puede llegar a caer un rayo, ¿no? Si estás a ¿Ok? campo abierto. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Ponerte en posición de cuclilla, bien abajito y listo, ¿viste? Pero ¿qué te avisa el cabello cuando se eriza? Que hay estática cerca, Ok. ¿no? Entonces ahí nomás
chup, sí te agarra en un lugar que voy, si voy justo cruzando la montaña y se me vino la tormenta, ¿no? Y bueno, esa es una forma de protegerse y pedirle a la naturaleza, sé benévola conmigo, por favor. Oye, y tú, Norma, ya en el cerro, ya con un martillo. Tal cual. Tal cual. Así que bueno, mira, si nos podemos hablar de miedos, creo que estaríamos hablando, como te digo, toda la semana, todo, Toda la listas y tarde. listas de miedo. ¿Mm? Sí, yo creo que Entonces, observemos los miedos, hay que trascender los miedos y dejemos de tenerle miedo para que no aparezca el miedo. claro, para Miedo que al no miedo, aparezca. miedo a la cosa. Claro, para que no aparezca la cosa. ¿Mm? Así es. Pues pues ya se nos acabó el tiempo también. Norma, Sí, gracias por estar un nuevamente en placer. episodios y recordarles obviamente que Norma es una de las Sí, 5 terapeutas que está en el evento Encuentro con la Conciencia 30 y 31 de octubre. Organizamos acá desde México y nos unimos desde el corazón, desde el alma, desde esto que nosotros estamos firmemente creyentes que no tenemos tiempo y espacio, que podemos unirnos, que podemos unirnos almas y que podemos generar un nuevo cambio. A lo mejor va a ser algo sí, pequeño, va a ser iniciar y no somos los únicos, habemos muchos que estamos en esto, pero sí. deseamos iniciar, empezar o comenzar a aprender esos fireworks o esas lucecitas para que empecemos a ser seres humanos conscientes, amorosos, Totalmente. empáticos y con una nueva conciencia responsable a nuestro entorno, Responsable. Ujú. principalmente a nosotros mismos, ¿no? Entonces, Norma Totalmente. está con el tercer taller. Ella es la que nos va a deleitar con el tercer taller. Son 5 talleres y una actividad 6 donde cerramos todos en conjunto. Norma está Sí, después de Alejandra Luna. Entonces, sí. los invitamos porque todo tiene un proceso laborioso, de mucha creatividad, porque estamos uniendo nuestros 7 centros, estamos hablando de diferentes temas que todos van enlazados a lo que viene siendo la Definitivamente. metaconciencia o el metahumano, un cambio, ¿no? Los invitamos 30 y 31 de octubre, si desean información en el link de la bio y lo pueden encontrar con sus mismos terapeutas, también lo pueden encontrar y están Sí, todos cordialmente invitados. ¿Algo más que nos quieras decir? todos. Todo. Es un placer, como siempre, compartir y poder dar herramientas a todas las personas, todos los seres humanos, justamente darles estas herramientas de conciencia, ¿no? Para su propio beneficio y para el beneficio de los demás. Entonces, eso es lo fantástico. ¿M? Entonces, los esperamos, por supuesto. Me voy a poner los lentes porque veo ahí que... Muchas gracias. Un placer. La verdad que es un verdadero placer cada vez que conectamos en estos live. Y bueno, están todos invitados, ¿no? Van a tener herramientas. Y vos te das cuenta, Violeta, que dentro de lo que es la nueva conciencia, todo tiene que ver con todo, en definitiva, Así ¿no? es. Todos vamos hacia ese camino maravilloso de, como dije yo, de una nueva humanidad. ¿M? Que así sea, y que seamos humanos, nuevos humanos, totalmente responsables. Así Dejemos es. de echarle la culpa al otro. Al de enfrente. ¿M? Bueno, voy a Ujú. mandar saludos rápidamente. Valeria, Gisela, hola Gis, Gordillo, Alicia, Claulé, ¡Ay, Alicia, mi amor! Mi gran amiga Alicia, un gran abrazo. Expedición Teatral, Hermosa, Mónica Oliveto, Emilia, Descodificación, Mario Brizuela, Beatriz Godoy, Descodificación hermosos. Calderón, Moni, Marisol Chicreaciones, Gra Godoy 58. Un abrazo a mi familia hermosa que me apoya, gracias, gracias. A mi querido Mario, siempre al pie ahí. Él seguro que está tomando un vino de la bodega Mira Luna, seguro que debe estar compartiendo un vino. Así que bárbaro, Mario, qué lindo. Y bueno, mi querida amiga Alicia, bueno, todos un gran, gran abrazo. Gracias por el apoyo, gracias
por toda esta conexión. Gracias, Internet. Gracias, multiverso. Gracias, querida Viole. Gracias, querida Violeta. Un besote a todos. Les agradecemos compartir a todos, por favor, que llegue la magia al infinito y más allá. Un abrazo. Bendiciones Totalmente. a todos. Y nos vemos el sábado. Chao, bye. Bye, bye. Nos vemos. Hasta pronto.